Uno de los rasgos que distinguen a la provincia de Córdoba es la variedad de paisajes que la enriquecen. De norte a sur, los Pedroches, Sierra Morena, el Valle del Guadalquivir, la Campiña y las sierras subbéticas despliegan un plural abanico de paisajes que transmiten su atmósfera a los pueblos que en ellos anidan. Conservan estos pueblos rincones con encanto, dispuestos a seducir al viajero que a ellos se acerque con los ojos bien abiertos. En unos será la Plaza Recoleta, en otros la angosta calle, en otros, en fin, el rincón intimista. Espacios a menudo ennoblecidos con la presencia de seculares monumentos, testimonio de culturas pretéritas. A modo de botón de muestra, proponemos un viaje desde el norte hasta el sur a través de una decena de pueblos de interés histórico y artístico que comienza en los Pedroches. El tramo con más encanto de Hinojosa del Duque discurre entre dos plazas, la mayor, pomposamente llamada de la Catedral, y la del Duque de Béjar, situada a pocos pasos. Al viajero que por primera vez suba a esta Finojosa, donde el marqués de Santillana encontró a la vaquera que cautivó su corazón, le sorprenderá hallar la iglesia gótico-renacentista de San Juan Bautista, llamada por su magnificencia artística la Catedral de la Sierra, en la que intervinieron Hernán Ruiz el Viejo, su hijo Hernán Ruiz el Joven y Juan de Ochoa, constructores del crucero de la Catedral cordobesa. Los historiadores de arte elogian la soberbia portada de la epístola, cumbre del Renacimiento cordobés, con forma de arco triunfal. A través de la calle Jesús, el viajero se dirige a la acogedora plaza del Duque de Béjar, dominada por la fachada de la iglesia conventual de las Concepcionistas, con sus sólidos y esbeltos contrafuertes rematados por arcos rebajados. En uno de esos huecos se inscribe la hermosa portada renacentista en la que campean los escudos de su patrocinador, Pablo de Zúñiga, conde de Belalcázar. Tras su semblante moderno y emprendedor, conserva Pozoblanco rincones con encanto en los que perviven rasgos tradicionales que el pueblo cuida para no perder su identidad. Uno de ellos es la Plaza de la Iglesia, un espacio risueño presidido por la austera mole de Santa Catalina, la parroquia mayor, que aunque hunde sus orígenes en el siglo XVI, debe su aspecto actual al XIX, del que data la sólida torre de granito. Alza la parroquia en un costado de la plaza, compartiendo protagonismo arquitectónico con la inmediata iglesia de Jesús Nazareno, que perteneció al hospital del mismo nombre, fundado en el siglo XVII sobre una ermita, aunque su fisonomía actual responde a la reforma emprendida en 1931. El segundo espacio con encanto que Pozoblanco brinda al viajero es la Plaza Vieja, núcleo matriz de la población que según la tradición tuvo su origen en un asentamiento de pastores que huyeron de Pedroche con motivo de una epidemia de peste. En mitad de la plaza se representa el escudo de la ciudad, el prado, la encina y el pozo, con un apuesto gallo sobre el brocal,
conjunto al que presta adecuado telón de fondo la fachada de una casa tradicional. Fuenteovejuna rinde culto a Lope de Vega, el dramaturgo que inmortalizó la villa como protagonista de su drama histórico Fuenteovejuna, basado en el levantamiento contra el comendador mayor de Calatrava, Fernán Gómez de Guzmán, acaecido el 23 de abril de 1476, que acabó con su muerte a manos del pueblo. A Lope de Vega está dedicada la plaza mayor de la villa, que parece diseñada con criterio escenográfico, pues los edificios se despliegan dispuestos en distintos planos, como en un decorado teatral, que algunos veranos cobra vida con la presencia del comendador, los reyes católicos, aguerridos soldados, lozanas damas, servidores palaciegos, músicos, cantores y el pueblo, alma de la rebelión contra el tirano. Sobre el lugar que ocupó una antigua fortaleza, en la cúspide del cerro, se erigió a partir de 1476, el mismo año de la rebelión, la iglesia parroquial de estilo gótico dedicada a Nuestra Señora del Castillo, que en la fachada de la epístola muestra un bello pórtico de arcos peraltados sustentados por columnas y capiteles antiguos. En un cerro cercano blanquea la ermita de la Virgen de Gracia, protectora de soldados, con su curiosa espadaña, a modo de insólita peineta, desde donde se aprecia una bella panorámica de Fuenteovejuna. Abundan en Montoro los rincones con encanto, pero antes de buscarlos, conviene saborear la vista general del pueblo, que compendia en una sola mirada todas las bellezas que cautivan al viajero. Una de las perspectivas más pintorescas la ofrece desde el Retamar, barrio situado al otro lado del río, que se une al casco antiguo a través del hermoso puente sobre el Guadalquivir del siglo XVI. Luego hay que dirigirse a la Plaza de España, corazón urbano de Montoro, que concentra los principales monumentos a los que confiere singular aspecto la rojiza piedra molinaza. El principal de todos es la iglesia parroquial de San Bartolomé, iniciada a finales del siglo XV en estilo gótico y acabada en el siguiente, ya renacentista. Junto a ella se alza el bello edificio del ayuntamiento, construido por la Casa Ducal de Alba, como acredita el escudo que lo corona. No debe el viajero abandonar Montoro sin recorrer el intrincado laberinto de sus calles quebradas, angostas y pendientes, herederas del urbanismo hispano-musulmán, que ceñidas por un meandro del Guadalquivir se asientan en las rocosas colinas de la vieja épora romana. El encanto de Palma del Río se concentra a lo largo de la muralla almohade construida a finales del siglo XII y jalonada de torreones prismáticos. El tramo más vistoso se inicia con la Torre Ochavada, cuyo interior acogió la ermita de la Virgen de las Angustias,
conmemorativa de la victoria en 1483 del primer conde de Palma, don Luis Portocarrero, sobre 1.250 moros de a caballo que pretendían asaltar la población. El recinto fortificado prosigue a lo largo de la calle de la Muralla y la Plaza de las Angustias, pero al llegar a la de Andalucía, recibidor de la ciudad, queda oculta por el recuperado Palacio de los Portocarrero, erigido por los señores de este apellido y condes de Palma en el siglo XVI sobre la antigua Alcazaba. Bajo su balcón plateresco pervive la antigua Puerta del Sol, que enmarca la fachada y la torre de la parroquia de la Asunción, construida a lo largo del siglo XVIII, que aquí llaman muchos Catedral del Alto Guadalquivir. Se muestra la torre esbelta y esplendorosa, especialmente sus cuerpos de campanas, decorados con cerámicas vidriadas que brillan cuando los besa el sol y evocan los modelos ecijanos. La Plaza de la Constitución de Baena es espacio que sabe anudar la tradición y el progreso. Nada más desembocar en ella, llama la atención la Casa del Monte, construida en el siglo XVIII con destino a servicios públicos. Formando ángulo con ella, se alza la moderna fachada de las casas consistoriales, proyectadas por el arquitecto Juan Cuenca en los años 80. Tiene la plaza un carácter vertebrador, pues conecta la ciudad baja con la alta, articula calles, concentra los servicios públicos y sirve de escenario a las grandes celebraciones. Una plaza viva que, sin traicionar su esencia, ha ido dando respuesta a las necesidades. En la cima del cerro sobre el que Baena despliega su blanco caserío, despunta la torre barroca de Santa María la Mayor, un templo que hasta hace pocos años soportó las graves heridas de la guerra y que ha sido objeto de una ejemplar restauración. Se trata de una iglesia gótico-renacentista, como adelanta la portada que se abre a sus pies, con interior de 3 naves separadas por soberbias arquerías apuntadas. El evocador callejón Arco de la Villa conduce a la plaza del Palacio, una amplia explanada recuperada para celebraciones al aire libre, cerrada por la reconstruida muralla del antiguo castillo. A la plaza se asoma la iglesia conventual Madre de Dios de religiosas dominicas, que muestra al exterior su hermosa portada gótico-renacentista. Entre templos, conventos y bodegas, abundan en Montilla los espacios con encanto histórico, artístico y sentimental. Uno de ellos arranca en el Paseo de Cervantes, un parque cuidado y acogedor que guarda el eco de las antiguas ferias, y prosigue por el Llano de Palacio, así llamado por el de los duques de Medinaceli, hoy derrotado por el parcial abandono. Está el palacio, muy ligado al contiguo convento de Santa Clara,
fundado por el primer marqués de Priego, Pedro Fernández de Córdoba, en el que profesó como monja en 1525 su hija María Jesús de Luna. El compás del convento maravilla la portada gótico-renacentista de la iglesia, atribuida al primer Hernán Ruiz. A través de la calle Gran Capitán, el viajero puede subir a lo más alto de la población, donde despunta la torre de la Parroquia Mayor de Santiago, que tras su aspecto barroco, oculta un templo gótico mudéjar mucho más antiguo, iniciado a principios del siglo XVI, aprovechando la abundancia de piedra procedente del castillo de los señores de Aguilar, que Fernando el Católico derribó en 1508 para apagar los humos del ya citado Pedro Fernández de Córdoba. A la sombra de la Parroquia Mayor se extiende La Escuchuela, modesto barrio de calles limpias, blancas y quebradas, modelo de ese urbanismo popular que tanto complace a los viajeros. La Plaza Nueva de Lucena, que pese a su nombre se formó en el siglo XVII, es un acogedor rectángulo que se extiende entre la fachada blanca del Ayuntamiento Nuevo y la fachada amarillenta de la Parroquia Mayor de San Mateo, hermoso templo gótico y renacentista, construido a lo largo del siglo XVI por iniciativa del primer marqués de Comares, Diego Fernández de Córdoba, con sus 3 naves de proporciones catedralicias, cuya austera grandeza tanto contrasta con la abigarrada decoración barroca de la capilla del Sagrario. Tiene la vida en esta plaza un tempo bien distinto al que rige la febril actividad de la ciudad floreciente, como si en ella buscasen los lucentinos serenar el espíritu y complacerse en la contemplación de un paisaje urbano asociado a las grandes celebraciones. A 6 kilómetros de la ciudad, en la cumbre de la Sierra de Aras, se encuentra el santuario de la patrona de Lucena y del campo andaluz, la Virgen de Araceli, altar del cielo, erigido en 1603 y más tarde revestido de desbordante barroquismo. La espléndida vista que regala el pico, desde el que se llegan a divisar en días claros 14 pueblos, es como una lección de geografía física en pleno corazón de Andalucía. Cabra recibe al viajero con un espacio fascinante formado por la conjunción de 2 plazas. A un lado se extiende la Plaza Vieja, dominada por nobles edificios de ladrillo, mientras que al otro corona la colina la Plaza de los Condes de Cabra, preludiada por una rampa poblada de palmeras, entre las que juega al escondite la torre de la parroquia dedicada a Nuestra Señora de la Asunción y Ángeles, en cuyo interior asombran las 5 naves separadas por arcos sustentados por 44 columnas de mármol rojo que evocan una mezquita. A la derecha del palmeral surge la poderosa Torre del Homenaje del antiguo castillo musulmán, que a partir del siglo XV los condes de Cabra transformaron en palacio
y hoy es colegio de Escolapias, cuya iglesia guarda un soberbio lienzo de Valdés Leal. A las afueras cautiva al viajero la Fuente del Río, un paraje natural de frondosa arboleda que acuna el nacimiento del río Cabra, fresco y cristalino, que enseguida desmelena sus plateados cabellos para desplomarse sobre el canal multiplicado en surtidores y cascadas. La Villa de Priego es un barrio de calles angostas y quebradas cuya cal resplandeciente contrasta con las floridas macetas que engalanan balcones y fachadas. Es que como los patios son chiquitos y no entra la luz, pues se sacan las macetas a la calle, afirma una vecina a modo de explicación. Desemboca la villa en el Adarve, luminosa balconada sobre el paisaje, protegida por una barandilla de hierro que de trecho en trecho incorpora miradores alumbrados por artísticas farolas. No faltan las viejas fuentes de piedra con sus caños de fresca agua cristalina. Pero el agua de Priego tiene su máxima expresión en la Fuente del Rey, construida en 1803 con arreglo a un proyecto de Remigio del Mármol, que se organiza en 3 estanques. El primero tiene forma de trébol y muestra en sus caños los mascarones más vistosos y artísticos. En el segundo estanque reina Neptuno, dios romano de las aguas, conduciendo un carro tirado por caballos marinos. Y el tercero incorpora un mascarón cuyas fauces constituyen el sumidero del agua. La Fuente del Rey es una fiesta acuática llena de teatralidad cuyos 139 caños entonan un coro acuático que, unido al rumor que produce el agua al desbordarse en los estanques, crea un envolvente y refrescante murmullo bajo los corpulentos plátanos de sombra.